En la quietud de la iglesia, cuando el mundo parece detenerse por un instante, ocurre algo que el corazón humano no siempre comprende con facilidad. Un pequeño fragmento de pan consagrado es recibido con reverencia, silencio y fe profunda. Y en ese instante, el cielo toca la tierra de una manera misteriosa pero real. Hay momentos en los que ese sagrado alimento parece quedarse en la boca más de lo habitual. No cae de inmediato, no se disuelve con facilidad, sino que permanece por unos segundos que parecen suspendidos en el tiempo. Para muchos fieles, esto genera una pregunta interior que nace del asombro. No es un fenómeno extraño en el sentido humano, pero sí es profundamente significativo cuando se vive desde la fe, porque en la vida espiritual incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en llamados de Dios al corazón. La Eucaristía no es un símbolo vacío ni un simple recuerdo. Es la presencia real de Cristo que se ofrece en silencio, humildad y amor infinito. Y cuando uno se acerca a ella, no se acerca a un objeto, sino a una persona viva que se entrega completamente. Por eso, todo lo que ocurre en ese encuentro debe ser contemplado con reverencia y no con superstición. Dios no habla a través del miedo, sino a través de la conciencia iluminada por la gracia. Cuando el corazón está distraído, apresurado o cargado de preocupaciones, la experiencia de lo sagrado puede sentirse diferente, no porque Dios cambie, sino porque el alma está en proceso de apertura o purificación. El hecho de que la forma consagrada permanezca un poco más en la boca puede invitar a la persona a un momento de pausa interior. No es una señal de condena, ni un mensaje oculto de temor, sino una invitación a la atención espiritual. En la tradición de la Iglesia, la Eucaristía siempre ha sido considerada el centro de la vida cristiana. Es el alimento del alma, la fuente de unidad con Cristo y el misterio más grande de amor que Dios ha dejado a su pueblo. Por eso, acercarse a ella requiere un corazón dispuesto, no perfecto, pero sí sincero. La verdadera preparación no es externa solamente, sino interior, donde el alma se abre al encuentro con lo divino. A veces, la experiencia de recibirla puede sentirse más intensa de lo habitual. Puede haber lágrimas silenciosas, un estremecimiento interior o una sensación de profunda paz que no se puede explicar con palabras humanas. En otros momentos, la experiencia puede parecer más sencilla, más discreta, pero en ambos casos, la presencia es la misma, porque Cristo no cambia según nuestras emociones, sino que permanece fiel en su entrega. Cuando el fiel percibe que la hostia permanece un instante más, puede interpretarlo como una oportunidad de contemplación. Es como si el tiempo se detuviera brevemente para permitir que el alma reconozca lo que está recibiendo. No es magia, no es señal oculta de fortuna o desgracia. Es simplemente el misterio del amor divino que invita a ser acogido con mayor conciencia. La fe católica enseña que cada comunión es un encuentro personal con Cristo y todo encuentro verdadero transforma, incluso si la transformación no es inmediatamente visible. Hay almas que caminan durante años sin darse cuenta de los pequeños cambios que Dios va realizando en su interior. Pero el amor divino trabaja en lo profundo, donde las palabras humanas no alcanzan. Por eso, no se debe temer ni interpretar con ansiedad lo que ocurre en lo sagrado. La paz siempre es el primer fruto de una comunión bien vivida, no la confusión ni el temor. El silencio que rodea este misterio es también parte de su enseñanza, porque Dios rara vez grita, más bien susurra en lo profundo del corazón que sabe escuchar. Cuando la hostia permanece unos segundos en la boca, puede ser simplemente un recordatorio de ese silencio, un llamado suave a detenerse, a respirar, a reconocer la presencia de Dios en lo íntimo. En ese instante,
el alma puede aprender a no apresurarse ante lo sagrado. Puede aprender que lo divino no se consume, sino que se contempla y se acoge. En el silencio que sigue a la primera comunión del alma con el misterio sagrado, surge una pregunta más profunda en el interior del creyente. ¿Cómo debo prepararme realmente para acercarme a algo tan santo sin perder la humildad del corazón? La Iglesia siempre ha enseñado que el mayor altar donde Dios desea habitar no es de piedra, sino el corazón humano. Y ese corazón necesita ser preparado no con perfección externa, sino con verdad interior. Cuando una persona se acerca a la Eucaristía, no se acerca como quien toma algo común, se acerca como quien entra en un misterio que lo supera completamente, pero que al mismo tiempo lo ama profundamente. Esa preparación comienza mucho antes de llegar al templo. Comienza en las decisiones diarias, en la forma en que se vive la fe en lo oculto, donde solo Dios y el alma se encuentran. Un corazón distraído durante la semana difícilmente podrá reconocer la profundidad del encuentro en el momento de la comunión, no porque Dios esté ausente, sino porque el alma aún no ha aprendido a detenerse. Por eso, la preparación no es solo ritual, sino espiritual. Es un proceso de silencio interior que permite que la presencia de Dios sea recibida con mayor claridad. Cuando el alma se prepara, comienza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La paz se vuelve más reconocible, la conciencia más sensible y el deseo de Dios más profundo. En ese estado, incluso los pequeños gestos de la liturgia adquieren un significado distinto, no porque hayan cambiado, sino porque el corazón ha sido afinado para escucharlos. La permanencia breve de la forma consagrada en la boca puede ser vista entonces como una invitación a esa atención interior. No es un mensaje externo, sino una oportunidad de recogimiento. Es como si el alma fuera llamada a permanecer un instante más en la conciencia de lo que ha recibido, no para analizarlo, sino para adorarlo en silencio. La verdadera profundidad espiritual no nace de interpretaciones apresuradas, sino de la contemplación serena. Y la contemplación siempre exige tiempo, aunque sea breve. En un mundo donde todo se consume rápidamente, Dios enseña a través de la Eucaristía una pedagogía diferente, la pedagogía de la presencia, del silencio y de la entrega. Cuando el fiel aprende a detenerse interiormente, incluso por unos segundos, comienza a descubrir que Dios no se encuentra en la prisa, sino en la quietud. Esa quietud no es pasividad, sino apertura. Es el espacio donde el alma deja de defenderse y comienza a recibir. Muchos no comprenden que el verdadero milagro no siempre es visible, sino interior. Es el cambio gradual del corazón que aprende a amar de una manera más pura. Y ese cambio no ocurre en un solo momento, sino en la fidelidad de muchos encuentros repetidos con el misterio. Por eso, cada comunión es una semilla. A veces parece pequeña, incluso insignificante, pero contiene una vida que crece en silencio. El hecho de que la hostia permanezca un instante más puede recordarle al alma esa realidad, que lo eterno no se mide con urgencia humana. No es una señal de aprobación o advertencia, sino un llamado a la profundidad, un recordatorio de que lo sagrado no debe ser apresurado ni reducido. Cuando el corazón comprende esto, comienza a cambiar su forma de acercarse a Dios. Ya no busca solo sentir, sino permanecer. Permanecer en la gracia, permanecer en la humildad, permanecer en la presencia que transforma sin ruido. La Eucaristía educa al alma en esa permanencia. Le enseña a no huir del silencio, sino a habitarlo con confianza. Y en ese silencio, muchas veces, el alma descubre lo que no podía ver en medio del ruido del mundo. Descubre que Dios ha estado siempre más cerca de lo que imaginaba. Incluso en los momentos en que la mente duda o el corazón se siente frío, la presencia de Cristo no se retira, permanece fiel, discreta, constante. Por eso,
No debemos buscar interpretaciones que generen ansiedad, sino verdades que conduzcan a la paz. La paz es siempre el fruto de una comprensión verdadera de Dios. Cuando el alma se prepara correctamente, incluso los pequeños detalles de la liturgia se convierten en recordatorios de amor, no de miedo, no de duda, sino de amor. Y ese amor no exige explicaciones complicadas, solo pide ser recibido con sencillez. Aquí termina esta segunda reflexión. En la siguiente parte profundizaremos en cómo el silencio después de la comunión se convierte en el lugar donde Dios habla con mayor claridad al corazón humano. Después de recibir el sagrado alimento, el alma entra en un territorio que no siempre sabe cómo nombrar. Es un silencio distinto al silencio exterior, porque nace en lo más profundo del ser humano. Ese momento posterior a la comunión es uno de los más olvidados y sin embargo uno de los más sagrados. No es un vacío, sino una plenitud que todavía no ha sido comprendida del todo. Muchos salen rápidamente del templo sin darse cuenta de lo que ha ocurrido en su interior, como si lo eterno pudiera ser dejado atrás sin consecuencias, como si el encuentro no siguiera actuando en lo oculto. Pero la verdad espiritual es diferente. Lo que ocurre en la comunión no termina cuando termina el rito, sino que apenas comienza a desplegarse en la vida del alma. El silencio después de recibir a Cristo no es ausencia, sino presencia en su forma más delicada. Es Dios habitando en lo invisible, trabajando en lo que no se puede medir. En ese silencio, el alma aprende a escuchar de otra manera. Ya no escucha con los oídos, sino con la conciencia iluminada por la gracia. Es un aprendizaje lento, pero profundamente transformador, porque el corazón humano no fue creado para la prisa, sino para la comunión. Cuando el alma permanece en recogimiento después de la Eucaristía, algo se ordena en su interior sin esfuerzo humano. No es un cambio forzado, sino una restauración silenciosa. Ese proceso puede ser tan discreto que muchas veces pasa desapercibido, pero con el tiempo produce frutos visibles en la manera de pensar, decidir y amar. La permanencia breve de la hostia en la boca puede ser comprendida dentro de este mismo misterio, no como un signo externo aislado, sino como parte de una invitación más amplia a la atención interior. Es como si el alma fuera llamada a no apresurarse, a dejar atrás lo que acaba de recibir, como si se le recordara que lo sagrado no se consume, sino que se contempla. El verdadero peligro no está en lo que se percibe en el momento, sino en la falta de conciencia con la que a veces se vive lo divino. La distracción es más peligrosa que la duda, porque la distracción impide que el alma reconozca la obra de Dios en su interior, y cuando no se reconoce, no se acoge plenamente. El silencio postcomunión es entonces una escuela invisible, una escuela donde Dios enseña sin palabras y transforma sin ruido. En esa escuela, el alma aprende a confiar sin necesidad de entender todo inmediatamente. Aprende que la fe no siempre es explicación, sino permanencia. Hay momentos en los que no se siente nada especial y sin embargo la gracia está actuando con mayor profundidad, y hay otros momentos de emoción intensa que no necesariamente indican mayor santidad. Por eso, el discernimiento espiritual requiere humildad. No todo lo que se siente define lo que Dios está haciendo. El silencio es precisamente el lugar donde esa humildad se purifica, donde el alma deja de interpretarse a sí misma y comienza a dejarse amar por Dios. En ese amor, incluso lo pequeño adquiere significado. Un gesto, una pausa, un instante de quietud pueden convertirse en lugares de encuentro. La vida espiritual no siempre se manifiesta en experiencias extraordinarias. A menudo se construye en la fidelidad de lo cotidiano.
Y la comunión diaria, vivida con atención y reverencia, es una de las formas más profundas de transformación interior. El alma que aprende a permanecer en silencio después de recibir a Cristo comienza a notar cambios sutiles, menos reactividad, más paz, más capacidad de perdón. No porque haya cambiado por sí misma, sino porque ha sido habitada por una presencia que la transforma desde dentro. Ese es el verdadero misterio de la Eucaristía. No solo Cristo viene al alma, sino que el alma comienza a parecerse a Él. Y esa transformación no es inmediata, ni forzada, es progresiva, como la luz del amanecer que no irrumpe violentamente, sino que ilumina poco a poco. Por eso, el silencio posterior no debe ser visto como un espacio vacío que debe llenarse rápidamente, sino como un don que debe ser habitado. Incluso el breve instante en el que la forma consagrada permanece en la boca puede ser visto como parte de esa pedagogía del recogimiento, un recordatorio de que lo sagrado merece atención plena, no para generar temor, sino para invitar a la reverencia, no para buscar señales, sino para profundizar en la presencia. Cuando el alma comprende esto, deja de buscar interpretaciones externas y comienza a vivir desde una interioridad más profunda. Y en esa profundidad Dios habla con una claridad que no necesita palabras. Aquí concluye esta tercera reflexión. En la siguiente parte entraremos en el misterio de cómo la vida cotidiana se transforma cuando la Eucaristía deja de ser un momento aislado y se convierte en el centro silencioso de toda existencia. Cuando el alma ha comenzado a acostumbrarse al silencio de la presencia divina, algo nuevo empieza a nacer en la vida cotidiana. No se trata de una emoción constante, sino de una forma distinta de mirar el mundo. La Eucaristía no está destinada a quedarse encerrada en el momento litúrgico, sino a extender su luz sobre cada decisión, cada pensamiento y cada encuentro del día. El verdadero fruto de la comunión no siempre se percibe de inmediato. A veces se revela lentamente en la manera en que el corazón reacciona ante lo ordinario. Lo que antes generaba ansiedad comienza a perder su fuerza. Lo que antes provocaba confusión empieza a encontrar un orden interior más sereno. No porque la vida exterior haya cambiado, sino porque el centro interior del alma ha sido tocado por una presencia que reorganiza todo desde dentro. El mundo sigue siendo el mismo, con sus ruidos, exigencias y preocupaciones. Pero el alma ya no lo habita de la misma manera. Hay una nueva distancia interior que no es indiferencia, sino libertad. Una libertad que permite ver sin ser arrastrado, escuchar sin ser dominado. Esa libertad nace del encuentro repetido con Cristo en la Eucaristía, que educa lentamente el corazón en la paz. Incluso los pequeños gestos de la vida diaria comienzan a transformarse. Una palabra dicha con más paciencia, una decisión tomada con menos impulsividad, un perdón ofrecido con mayor facilidad. Nada de esto ocurre de forma espectacular. Es más bien una transformación silenciosa, casi invisible, pero profundamente real. El alma que vive de la Eucaristía comienza a reconocer que Dios no solo está en el templo, sino también en lo cotidiano. En la familia, en el trabajo, en el cansancio, en las alegrías sencillas, la presencia divina sigue actuando de manera discreta. Por eso, la comunión no es un escape del mundo, sino una forma nueva de habitarlo. No aleja de la realidad, sino que la ilumina desde dentro. El corazón empieza a comprender que cada día es un espacio donde la gracia puede seguir actuando. Y esa comprensión cambia la manera de vivir. Ya no se trata solo de cumplir obligaciones, sino de responder a una presencia que acompaña. El alma deja de sentirse sola en sus luchas internas. Descubre que incluso en la debilidad, Dios permanece cerca. Esa cercanía no siempre se siente, pero se aprende a reconocer con el tiempo. Es una certeza más profunda que la emoción. En ese contexto, incluso los momentos de sequedad espiritual adquieren sentido,
no como ausencia de Dios, sino como invitación a la fidelidad. La vida cristiana no depende de sensaciones constantes, sino de una presencia fiel que sostiene incluso cuando el corazón no percibe. Por eso, la Eucaristía se convierte en el centro silencioso de la existencia, no como un evento aislado, sino como una fuente constante de vida interior. El alma comienza a vivir desde ese centro, incluso cuando no es consciente de ello. Y esa vida desde el centro produce estabilidad espiritual. En esa estabilidad, la confusión pierde fuerza, las decisiones se vuelven más claras, no porque todo sea fácil, sino porque el corazón está más ordenado. El hecho de que la forma consagrada pueda permanecer un instante más en la boca puede ser comprendido dentro de esta misma pedagogía espiritual. No como un signo extraordinario, sino como un recordatorio de que lo sagrado no debe ser apresurado ni trivializado. Es una invitación a vivir con mayor conciencia el misterio recibido, a no separarlo inmediatamente de la vida interior. Porque lo que Dios toca en la comunión no está destinado a quedar encerrado en un instante, sino a extenderse en el tiempo, y cuando el alma permite esa extensión, la vida entera comienza a transformarse gradualmente, no por esfuerzo humano solamente, sino por la acción silenciosa de la gracia que continúa obrando. Esa acción no siempre es visible, pero es constante, como una luz que no deja de iluminar aunque no siempre sea percibida. La fidelidad a la Eucaristía es entonces una fidelidad a esa luz interior, una decisión de permanecer abierto a la transformación, y esa apertura cambia la manera en que el alma enfrenta la vida, ya no desde el miedo, sino desde la confianza. Incluso las dificultades adquieren un sentido diferente, no como castigo, sino como espacios donde la gracia puede profundizar. Aquí, el corazón comienza a entender que la fe no elimina el sufrimiento, pero lo ilumina desde dentro. Y esa iluminación es suficiente para sostener el alma en medio de la oscuridad. Aquí concluye esta cuarta reflexión. En la última parte entraremos en el misterio final. Cómo esta presencia eucarística lleva al alma a una paz estable que ya no depende de circunstancias, sino de una unión profunda con Dios. Cuando el alma ha caminado lo suficiente en el silencio de Dios, llega un momento en el que ya no busca señales, sino presencia. Ya no busca interpretaciones, sino descanso en el misterio que la sostiene. La vida interior comienza a sentarse como un río que ha encontrado su cauce. Ya no se desborda con facilidad, ni se pierde en múltiples direcciones sin sentido. La Eucaristía, recibida con fe y reverencia, ha ido modelando lentamente ese cauce interior, no con violencia, sino con paciencia divina. El alma descubre entonces que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en medio de todo lo que ocurre. Esa paz no depende de circunstancias externas, sino de una unión profunda que se ha ido formando en lo oculto. Incluso cuando la mente no comprende todo, el corazón comienza a descansar, no porque todo sea claro, sino porque ya no está solo. La comunión repetida, vivida con fe, ha ido sembrando una certeza silenciosa. Dios permanece, incluso cuando no es sentido de manera intensa, y esa permanencia se convierte en el verdadero fundamento de la vida espiritual. El hecho de que en algún momento la forma consagrada pueda haber permanecido un instante más en la boca deja de ser un foco de curiosidad para convertirse en un recuerdo de reverencia. Un recuerdo de que lo sagrado no se apresura, no se consume con prisa, sino que se acoge con gratitud. Porque el misterio eucarístico no está hecho para ser comprendido completamente, sino para ser amado y vivido. El alma madura aprende a no depender de interpretaciones constantes, sino a confiar en la acción silenciosa de Dios. Esa confianza es fruto de un camino interior, no de una sola experiencia aislada. Es el resultado de muchas comuniones vividas con humildad,
silencio y apertura. En ese proceso, el corazón humano se vuelve más libre, libre del miedo, libre de la ansiedad espiritual, libre de la necesidad de controlar lo divino. Y esa libertad es uno de los mayores dones que la Eucaristía puede ofrecer, porque un alma libre puede amar mejor, perdonar mejor y vivir con mayor profundidad. La presencia de Cristo no solo consuela, sino que transforma la estructura interior de la persona. Hace más fuerte lo que estaba débil, más claro lo que estaba confuso, más sereno lo que estaba agitado. No elimina la humanidad, pero la eleva. No destruye la fragilidad, pero la llena de gracia. Por eso, el camino eucarístico no es un camino de perfección inmediata, sino de transformación progresiva. Un camino donde cada comunión es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de apertura, y donde incluso los silencios, las sequedades y las dudas pueden ser asumidos dentro de la fe. Porque Dios no abandona el proceso que Él mismo ha iniciado. El alma que persevera en este misterio descubre finalmente una verdad sencilla y profunda. Dios es fiel. Y esa fidelidad es suficiente para sostener toda la existencia. Ya no es necesario buscar significados ocultos en cada detalle, sino vivir con reverencia cada encuentro con lo sagrado, porque el mayor significado es la presencia misma, y en esa presencia todo encuentra su lugar. La vida deja de ser una sucesión de fragmentos desconectados y se convierte en un camino con sentido, un camino donde cada paso puede ser ofrecido, cada dolor puede ser iluminado, cada alegría puede ser agradecida. Así el corazón descansa, no porque todo sea perfecto, sino porque todo está sostenido por un amor más grande. Ese amor es el que se entrega en la Eucaristía, silencioso, humilde y constante. Y ese amor es el que acompaña al alma más allá del templo, hasta el centro mismo de la vida cotidiana. Cuando el creyente comprende esto, ya no vive dividido entre lo sagrado y lo cotidiano, sino en una unidad interior. Todo se convierte en espacio de comunión, todo puede ser habitado por la gracia. Y en ese estado, el alma encuentra su verdadera casa. Una casa interior donde Dios habita en paz. La última palabra no es inquietud, sino descanso. No es duda, sino confianza. No es miedo, sino amor. Y ese amor, una vez recibido, no se pierde, sino que permanece como luz silenciosa en el corazón. Aquí termina este camino de contemplación. Permanece en paz y deja que lo recibido siga actuando en lo profundo del alma. Cada persona vive este momento de manera única. Algunos lo sienten como una paz profunda, otros como una emoción contenida y otros simplemente como un instante de recogimiento. Pero en todos los casos, la invitación es la misma: abrir el corazón sin miedo, sin superstición, sin interpretaciones que generen ansiedad espiritual. La Eucaristía es alimento de vida eterna, no un enigma que deba generar temor, y todo lo que conduce al temor no proviene de Dios, sino de la falta de comprensión de su amor. Por eso, el verdadero significado de estos momentos no se encuentra en lo externo, sino en lo interior, en la disposición del alma que se acerca con humildad y fe. Y cuando esa disposición existe, incluso el silencio más pequeño se convierte en una forma de oración. Aquí termina esta primera reflexión, pero el misterio no se agota. En la siguiente parte entraremos más profundamente en lo que significa la preparación del alma antes de recibir este don sagrado y cómo Dios purifica el corazón en ese encuentro silencioso.